La verdad que meditaba en qué compartir y pensaba en la opción de compartir lo que ayer por la mañana hablábamos con los adolescentes, con Más que Pasión. Estuvimos hablando sobre los 5 pilares de la iglesia: comunión, evangelismo, servicio, enseñanza y adoración. Y lo que comentábamos era que conocerlos, es decir, tener la información, el conocimiento en nuestras mentes, pero sin ponerlo en acción, es decir, sin aplicarlo a nuestras vidas, nos convierte en hipócritas. Pero a pesar de que, es verdad, a pesar de que una llamada de alerta a la santidad nunca va mal, Dios ponía en mi corazón otro mensaje para el día de hoy. Y en el día de hoy me gustaría que pudiéramos centrarnos en la vida de Moisés, el personaje bíblico, ese personaje que a lo largo de toda su vida vive momentos sobrenaturales, increíbles, donde podemos ver que ya simplemente en el principio de su vida comienza la cosa fuerte. Es rescatado de las aguas. La hija de Faraón le pone una niñera que finalmente sería su madre. Luego más tarde tiene que huir al desierto. Luego más tarde Dios lo escoge para ser libertador del pueblo de Israel. Comienzan las plagas. Trae libertad al pueblo. En medio del desierto serán protegidos del sol por una columna de nubes. Y luego por la noche protegidos del frío, del gélido desierto, a través de una columna de fuego en medio del desierto, serían provistos de maná, pero igualmente la gente se seguía quejando. Fueron provistos de codornices. En medio del desierto fueron provistos de agua al darle un golpe a la roca. Llegaron los 10 mandamientos, un montón de leyes para gestionar la población, para administrar lo que Dios le había puesto en sus manos. Incluso llegó a tener la bendición de encontrarse cara a cara con Dios y su rostro resplandecía. La pura realidad es que Moisés fue un hombre escogido desde antes de nacer. Pero como es normal, tú y yo cuando leemos la historia de Moisés, cuando nos ponemos a ver quién es Moisés, qué le pasó a Moisés, nos quedamos pues con estas historias, con lo sobrenatural, con lo impresionante, con lo que dices, madre mía, qué señor hombre de Dios, este hombre iba con una aureola, flotaba en medio de las nubes, pero nada más lejano de la realidad. Porque quedarnos solamente con eso sería quedarnos con lo superficial. Y la realidad es que tú y yo lamentablemente nos olvidamos, obviamos, dejamos de lado todo lo que hay detrás de esos momentos sobrenaturales. Lo que hay detrás de ser un hombre o una mujer utilizado y utilizada por Dios. Hemos escuchado grandes mensajes que han impactado nuestras vidas, sobre todo y cada uno de los momentos de los que hemos hablado, las plagas, la columna de fuego, el mar rojo abierto, de todo eso hemos escuchado. Pero todo eso es el resultado, el producto final. Y tú y yo, para llegar a ser hombres y mujeres como ese resultado, como ese producto, como Moisés, como Pablo, como Jesús, tenemos que vivir, actuar y tomar decisiones como Moisés, como Pablo, como Jesús. Porque ellos vieron la gloria de Dios por las decisiones y actitudes que tenían en su día a día, no simplemente porque fueron escogidos por Dios. Y esta es la frase que da título a este mensaje: mucho más allá del resultado. Y es que la realidad del ministerio, la realidad del servicio al Señor, la realidad de ser un discípulo de Jesús, la realidad de ser hijo de Dios,
es mucho más allá de lo que la gente pueda llegar a ver con sus simples ojos. Porque es mucho más de lo que se puede hablar, explicar desde un púlpito o de lo que podemos llegar a leer en algunos libros. En la vida de Moisés tenemos un gran ejemplo de que el resultado final, de que el producto final no es todo lo que hay, de que hay mucho más allá de lo visible con una simple mirada. Y por eso tú y yo, en esta mañana, me gustaría poder darle un repaso a la vida de Moisés y ver qué hay detrás del producto, qué hay detrás de la gloria de Dios, qué hay detrás del resultado final. ¿A cuántos les gustaría ser como Moisés? Y ver las cosas y vivir las cosas que Moisés vivió. Yo quiero un gran ministerio, un gran líder, pero para ver lo que Moisés vivió, para vivir lo que él experimentó, hay que vivir y hacer lo que él vivió, lo que él hizo. ¿Sabéis cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó el gran ministerio de Moisés? Éxodo 3, acompáñame. En el llamado de Dios a Moisés. El llamado de Dios a Moisés lo encontramos en Éxodo 3. Éxodo 3. Estate atento porque viene una lectura un poquito larga. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he defendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, eteo, amorreo, fereceo, heveo y jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén. En el llamado de Moisés encontramos algunas cosas importantes a tener en cuenta. La primera de todos: es Dios quien lo envía. Dios mismo comisiona a Moisés, le da una tarea, le da una misión a realizar: sacar al pueblo de Israel. Número uno, es Dios quien envía.
No nos movamos por lo que yo siento, por lo que a mí me gustaría, por lo que creo que Dios... No, no, no. Cuando Dios hable, entonces muévete. 2, Moisés no se cree suficiente. Tiene una conversación con Dios y le habla de su incapacidad. Dios le dice que irá con él y que eso va a ser la señal de que él es quien le envía. Moisés, 3, lo entiende, lo pone en práctica. No las tiene todas con él. No se cree suficiente. No cree probablemente que sea él el hombre idóneo para llevar a cabo la misión. ¿Pero qué hace? Obedece y tiene fe. Yo de esto saco una enseñanza útil para ti y para mí. Y es que hay un llamado de Dios para todos y cada uno de los que estamos aquí. Dios cuenta contigo. Dios tiene un plan y un propósito diseñado desde antes de tu nacimiento. Y quizá tú como Moisés no te ves capaz, no te crees suficiente, pero es el tiempo de obedecer y tener fe en que Dios, a quien llama, capacita. Hagamos como Moisés, obedezcamos, tengamos fe y veremos la gloria de Dios. Vemos a Moisés que sigue haciendo preguntas, cuestiones de cómo hacerlo, qué es lo que tengo que decir, cómo tengo que acercarme, cómo pregunto, cómo me presento. Pero a pesar de todas sus cuestiones, obedece y tiene fe en que Dios hará. Todo esto lo refleja con palabras delante de una zarza ardiendo. Pero una zarza ardiendo que no se consume. Yo no sé si tú llegas a entender una zarza, algo, pero podía ser una zarza como podía ser una rueda, da igual, algo que se está quemando, pero que no se consume. Déjame que te explique. El fuego tiene 3 elementos: calor, oxígeno, gases, ¿vale? Y combustible, lo que se quema. Si quemamos una mesa, cuando ya no queda mesa, ¿qué pasa? Se apaga. Pero te voy a hacer algo más descriptivo. Si quemamos un papel, aquí hay calor, ¿y sabéis por qué ha hecho chispa? Porque hay oxígeno en el aire. Y aquí está el combustible. El combustible, verás tú. El combustible, mira, yo no sé si lo ves, pero poco a poco va disminuyendo la llama hasta que se va a apagar. Porque no hay más combustible, porque ya no hay nada que quemar. ¿Sabéis lo que entendemos de esto? Si la zarza no se combustiona, si la zarza no deja de arder jamás, es que no ardía por lo que era la zarza, sino que es que era Dios en medio de la zarza. Es el tiempo de que tú no ardas por tus recursos. Es el tiempo de que tú no ardas por lo que sabes. Es el tiempo de que tú te llenes de Dios para que sea Dios el que arda, para que sea Dios el que se mueva, para que sea Dios el que te utilice, y aunque tú quizás ya no tengas más fuerzas, aunque tú quizás ya no puedas más, pero como no es en tu fuerza, como no son tus recursos, sino que es Dios a través de ti haciendo la buena, agradable y perfecta voluntad que en Él hay. Y eso Moisés lo entendió. Pero es que yo no valgo, es que yo no sé, es que yo no puedo. Pero entendió que no era por lo que él sabía, ni por lo que él podía hablar, sino que era Dios a través de él. Y eso tú y yo tenemos que entenderlo. Eso tú y yo tenemos que ser capaces de aplicarlo a nuestras vidas. Porque en el momento que dejamos de movernos por lo que yo sé, por lo que yo puedo, hasta donde yo llego,
Es ahí donde Dios va a comenzar a obrar, tratar, ministrar, a ejecutar la obra, el plan, el propósito que Él tiene contigo. Es el tiempo de iglesia de decir sí y amén al corazón de Dios, al llamado de Dios. Y es ahí cuando le demos libertad absoluta al Espíritu de Dios, donde vamos a ver su gloria, donde vamos a ver milagros que no dejan de arder, porque no eres tú el combustible, es Él a través de ti. Pero para eso necesitamos hombres y mujeres, como Moisés, que crean en el Todopoderoso. A pesar de, quizás no tenerlas todas conmigo, a pesar de no saber hablar, a pesar de, yo es que no tengo estudios, a pesar de la situación económica que estés viviendo, a pesar de, ponle las cosas que tú quieras o que estás utilizando. Dios quiere arder en ti. Dios quiere utilizarte a ti. Dios te está llamando. Es el tiempo de decir sí y amén a lo que nace del corazón de Dios, porque Él, a quien llama, capacita. Dios hará la obra completa, porque Dios, al que llama, capacita. Él va a obrar, Él va a tratar, Él va a equipar, Él va a transformar, Él va a hacer lo que tenga que hacer si tú le das la absoluta libertad. ¿Para qué? Haga su buena, agradable y perfecta voluntad en ti. Dios quiere arder a través de ti. Dios quiere darse a conocer a través de ti. Dios quiere utilizarte. Pero es necesario disposición. Disposición de, ya no soy yo, sino es Él a través de mí. Y estar preparado, equipado. Es el tiempo de que la iglesia del Señor acepte el llamado. Es el tiempo de que la iglesia diga sí y amén a lo que nace del corazón de Dios. A entrar en el proceso de preparación. ¿A cuántos les encantaría ser útiles para el Señor? Era para gritar amén, amén, que tiemble Badalona. ¿A cuántos les gustaría ser útiles para el Señor? ¿A cuántos les gustaría ver las cosas que vio Moisés, que vio Jesús, que vio Pablo? ¿A cuántos nos gustaría? Pero ¿cuántos tenemos cosas por cambiar aún? Es el tiempo de dejarnos en las manos del Señor. Es el tiempo de perder el control nosotros para dárselo a Él, para que sea Él quien arda, para que sea Él quien se vea, para que sea su gloria a través de un utensilio. Es el tiempo de entrar en una nueva etapa donde Dios pueda quitar, romper, quebrantar todo aquello que no viene de Él para equipar, preparar y fomentar lo suyo. Es tiempo de preparación, es tiempo de entrega, es tiempo de entrar en nuevas etapas. En la vida de Moisés encontramos 3 etapas muy diferenciadas la una de la otra. Encontramos a Moisés en palacio, encontramos a Moisés como pastor de ovejas y encontramos a Moisés como gobernante. Y todas y cada una de estas etapas le prepararon y capacitaron para lo que Dios tenía pensado con él. Vemos a Moisés en palacio aprendiendo a gobernar, autoridad, liderazgo, pero desde una perspectiva equivocada, desde el autoritarismo, desde el gobierno dictatorial. Entonces Dios lo tuvo que preparar en otra área. Y comenzó el tiempo del Moisés pastor. Y ahí encontró el orden, la paz, la consejería con su suegro Jetro, el trato personal y la cercanía. Y es ahí cuando se hace la combinación del liderazgo, autoridad, gobierno, con la sensibilidad, paz, orden y trato cercano. Cuando comienza la tercera etapa, el Moisés, gobernador, libertador del pueblo de Israel. Comienza un tiempo de autoridad, del liderazgo, pero en un orden y un trato personal y cercano con cada una de las personas del pueblo. Estas 3 etapas fueron de bendición para la vida de Moisés. Aunque aparentemente algunas de ellas Moisés las hubiese quitado, anulado, acortado,
pero al final todas aportaron algo. Todas y cada una de ellas aportaron algo para que Moisés terminase siendo el hombre de Dios que tú y yo conocemos hoy. A este concepto de ver la preparación, de ver el proceso, de ver el dolor, de ver el sufrimiento, de ver la inversión de tiempo y el sacrificio como algo positivo. A mí me gusta llamarlo belleza colateral. Y es que en la vida de Moisés y en la tuya, seguro que podemos ver muchos episodios de belleza colateral. En la vida de Moisés podemos ver como el edicto del faraón, donde los niños menores de 2 años, todos, han de morir. Esto hace que cuando él nace, lo meten en una cestita y lo ponen en el río hasta que llega a Palacio Real. La hija de Faraón lo encuentra y lo ponen como si fuese un hijo más. Lo tratan como un futuro heredero. A ser Faraón, primera potencia mundial de ese momento. Tiene la mejor educación, tiene la mejor preparación, tiene los mejores servicios, la mejor manutención posible. Tiene todo lo mejor. Pero es que, para más casualidad, la hija de Faraón le pone una niñera que lo trate, le eduque y le enseñe todo lo que sea posible. ¿Sabéis a quién escogieron como su niñera particular y personal? A su madre. Qué casualidades tiene el Señor. La belleza colateral. En un momento de conflicto, en un momento bélico, en un momento desagradable, no solamente tiene a su madre como educadora cercana en el trato, no ha perdido a su familia, pero además tiene la bendición de tener la mejor preparación, educación, manutención. Podemos ver cómo por un acto de rabia mata a un hombre Moisés y tiene que huir. Pero en esa huida encuentra a un hombre llamado Jetro, lo acoge en su casa y se casaría más tarde con una de sus hijas. Ese hombre lo prepara para que sea pastor de ovejas, le da la consejería y la preparación en la humildad y en la cercanía para poder luego ser el gobernador y libertador del pueblo de Israel. Belleza colateral, donde veo solamente dolor y angustia y sacrificio, al final resulta ser una bendición. Podemos ver en la batalla contra los amalecitas, el cansancio hace que baje las manos y comienzan a perder y comienzan a ser vencidos por los amalecitas. Pero llega Aarón, llegan los compañeros y le sostienen los brazos. Y en medio de la derrota podemos ver que Aarón y Hur eran verdaderos compañeros. Quejas, idolatría, 10 mandamientos, comienzan a ver que son pecadores. Pero ¿sabéis qué? En medio del pecado, ven el amor derramado de Dios. En tu vida seguro que hay muchísimas ocasiones de belleza colateral, donde aparentemente no hay ni un atisbo de una luz, de un rayo de luz que traiga algo de esperanza. Donde la situación nos acompaña, donde dices, Señor, ¿qué pasa? ¿Te has olvidado de mí? Pero créeme, hay belleza colateral, hay bendición detrás del sufrimiento, hay bendición detrás del sacrificio, el esfuerzo, la inversión, hay bendición, pero es el tiempo de comenzar a ver las cosas desde otro prisma, desde otro ángulo, desde otro punto de vista, para comenzar a ver las cosas como Dios las ve y comenzar a ver y a movernos como Él espera que veamos las cosas y como Él espera que nos movamos. En tu vida seguro hay momentos donde aparentemente no está Dios presente, pero créeme,
Dios está ahí esperando, con la mano extendida, para poder obrar, tratar y ministrar, para hacer de ti el hombre y la mujer que hay en su corazón. Debemos saber y aprender que Dios lo tiene todo bajo control. Hasta las cosas más insignificantes, las cosas más pequeñas, rutinarias, aquello que parece que no tiene sentido, aquello que parece que no tiene valor o importancia, Dios lo tiene controlado. Dios cuenta contigo. Dios te está llamando. Él te quiere equipar y preparar. No pongas más trabas, no pongas más excusas, no seas la piedra de tropiezo para que Dios pueda obrar en ti. Es el tiempo de que Dios obre, trate y ministre en ti, que equipe y prepare para que su gloria pueda ser vista. Pero es el tiempo de perder el control para dárselo a Él, de perder mi identidad para ganar la suya. Es el tiempo de que Dios obre de total manera, de absoluta manera, para decir voz en cuello, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es el tiempo de darle plena libertad a Dios para que Él moldee, para que Él haga lo que le plazca, para que dejemos de ser para ser. Me explico. Moisés tuvo que dejar de ser israelita porque tuvo que ser criado como egipcio. Pero ¿sabéis por qué tuvo que dejar de ser israelita? Para poder ser el líder de los israelitas. Moisés tuvo que dejar de ser el líder de los israelitas para ser pastor. Y Moisés tuvo que dejar de ser Moisés, como lo conocían hasta el momento, para ser el Moisés, siervo de Dios. Tú y yo hemos pasado por diferentes etapas. Tú y yo, aunque no lo creas, hemos dejado de ser muchas cosas para ser otras. Pero la última etapa es la que tenemos que vivir y experimentar todos y cada uno de los que estamos aquí. Dejar de ser el Abel que hasta ahora todos hemos conocido, para ser el Abel que hay en el corazón de Dios. Pero eso solamente se consigue dándole plena libertad al Espíritu de Dios para que obre, para que trate, para que quite lo que tenga que quitar y que añada lo que se haya de añadir. Moisés estuvo dispuesto a ser tratado por Dios, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, porque tenía los ojos puestos en la belleza colateral que podía generar eso para su vida. ¿Cuántos quieren ver, experimentar las grandes cosas que, por ejemplo, Moisés vio? Es el tiempo de dejar de poner los ojos en el resultado final. No hay que compararse con el gran hombre de Dios, con la gran mujer de Dios. Hay que ver lo que hay detrás del gran hombre de Dios, de la gran mujer de Dios. En una ocasión, a Marcos Witt le vino un chico y le dijo: pastor, ore por mí, yo quiero tener todos los dones que usted tiene. Y le dijo: ¿cuánto has estudiado de música? ¿Cuántos instrumentos sabes tocar? ¿Cuántos años de clases de canto has hecho? Y dice: no, nada. Dice: pues cuando hayas estudiado 10 años de canto, cuando toques más de 6 o 7 instrumentos y lleves tanto tiempo en el Evangelio, entonces vienes, oramos por ti y Dios te utilizará. ¿Qué quiero decir con esto? Dios tiene planes y propósitos para ti, pero no podemos esperar que sucedan por arte de magia. Tú tienes que trabajar, tú tienes que poner tus manos en el arado, tú tienes que invertir de lo tuyo para ver la gloria de Dios más tarde. Dios quiere que dejes de ser para ser. Dios quiere tratar, ministrar y obrar en ti, para que tengas puestas las cosas, los ojos puestos en lo que hay detrás del resultado. No quieras llegar a ser
sino trabaja para ser. Y en el camino de trabajar, llegarás a ser lo que en su día anhelaste ser. No mires, no quieras llegar al octavo. Piensa en el siguiente pasito a dar. Piensa en el siguiente pasito a dar. Sube escalones, poco a poco. Sube escalones, poco a poco. Y cuando no te des cuenta, habrás llegado al octavo. Porque si la meta, el objetivo es inalcanzable, en algún momento tirarás la toalla. Pero si la meta es pequeñita, es cortita, trabajarás día a día tendrás recompensas, tendrás satisfacción y eso generará en ti la pasión, la ilusión por seguir invirtiendo, por seguir sacrificándote para ver la gloria de Dios en tu vida y a través de tu vida. Necesitamos estar dispuestos a ser tratados. No temas, no sufras por no tener el control. Dios está al frente y si Dios está al frente, todo saldrá bien. Dios gestiona hasta los más pequeños detalles. Hemos visto hasta aquí que la vida de Moisés y la de todos los que estamos aquí tiene un plan, tiene un propósito, que estamos siendo llamados por parte de Dios y que Dios quiere hacer algo con nosotros. Aunque puedas creer que no eres suficiente, aunque puedas creer que quizá eres demasiado pecador, Él te dice que va a estar contigo. Te dice que Él, a quien llama, capacita. Y Moisés fue capacitado, preparado, en cada una de las etapas de su vida, igual que tú, igual que yo. Porque Dios lo tiene todo bajo control, hasta lo más mínimo. Y me gustaría recalcar con este punto, que si Él está en el control, todo saldrá bien. Porque Él controla hasta los más ínfimos detalles. Y te quiero poner un ejemplo, y con esto vamos a ir terminando. En Éxodo 1 podemos ver, Éxodo 1, a partir del versículo 15, dice la palabra de Dios, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que nosotras, las parteras, lleguemos a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera por haber las parteras temido a Dios, y Él prosperó sus familias. No solamente podemos decir que el ministerio de Moisés dependía de estas parteras. La vida de Moisés dependía de estas parteras. Sin estas parteras, Moisés no hubiese visto las plagas, no hubiese visto el mar rojo abierto, no hubiese visto las columnas de fuego y nubes en el desierto, no hubiese visto el agua salir de la roca. No hubieran sido realidad ninguna de estas cosas sobrenaturales que Moisés pudo ver. Pero como decíamos, todas las cosas están controladas por Dios, hasta las más pequeñas. Dios es bueno. En todo tiempo, Dios es bueno. Quizá no entendemos, quizá no comprendemos, incluso ni siquiera compartimos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero es que no nos toca entender, no nos toca compartir, no nos toca ni siquiera
ser partícipes, simplemente obedecer, tener fe, entrar en el proceso y decir sí y amén al llamado de Dios. Dios lo tiene todo bajo control. Aun cuando no lo entiendes, Dios es bueno. Aun cuando parece que no sale el sol, Dios es bueno. Aun cuando todo es neblina y oscuridad, Dios es bueno. Aun en medio del dolor y la angustia, Dios es bueno y está al control de las cosas. Sé que no es una predicación de aménes ni de explicar cosas sobrenaturales, iluminadas y reveladas por el Espíritu Santo. Pero es necesario recordar que Dios tiene un plan y un propósito contigo. Que por incapaces o pecadores que tú y yo nos consideremos, Dios te quiere usar. Dios me quiere usar. Que Él anhela poder prepararte, capacitarte. Y para eso debemos pasar por el proceso de dejar de ser para ser. Dejar de ser el Abel de siempre para ser el Abel que nace del corazón de Dios. Y eso, aunque es doloroso, es necesario. Es necesario poner nuestras vistas en la belleza colateral, en el resultado, que el resultado final no influya en el proceso hasta llegar. Por último, debemos ser agradecidos. Agradecidos a Dios, porque Él está al control de todo. Porque Él está al control hasta de las más pequeñas cosas para que su propósito se pueda llevar a cabo. En esta mañana, la intención de poder dar una vista de pájaro a la vida de Moisés es recordar que Dios está al control de todo. Que Dios cuenta contigo para su gran propósito. Que no te preocupes por la preparación, porque Él va a ir contigo. Él a quien llama capacita. Por lo tanto, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios por poder ser útiles para Él, por su cuidado, por su protección, aun en las cosas que ni siquiera sabemos que ha hecho. Pero Dios está al control de todo. Dios te está llamando. Dios te está llamando a un poco más de compromiso, a un poco más de intimidad, al servicio. Dios te está llamando a decir sí al llamado. Y si tú dices sí al llamado, a pesar de no verte capacitado, si tú dices sí al llamado, a pesar de no tenerlas todas contigo, si tú dices sí al llamado, sabiendo que te va a tocar ser tratado por Dios y que puede que eso no sea fácil, eso significa que estás dispuesto a pagar el precio que pagó Moisés, que pagó Pablo, que pagó Jesús, para poder ver la gloria de Dios en ti y a través de ti. Si en esta mañana has entendido que para ser alguien relevante en las manos de Dios, debes mirar más allá del resultado y debes estar dispuesto a decir sí al llamado de Dios, te quiero invitar a que te pongas en pie. Yo quiero orar por ti.